en qué país te encuentres, envía lo que desees a tus seres queridos en Venezuela, porque con K-Export no existen fronteras. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Regresamos con Agárrate. Bueno, si quieres ser atendida y atendido o atendido por Calogero Tramonte, trata de hacer la cita con anticipación porque esa agenda está así como full. En la página web vas a conseguir la forma de hacer la cita con Calogero Tramonte para hacerte ese cambio de look, el tinte, el corte de pelo, lo que necesites. Y también puedes hacer la cita a través de su aplicación que es Tu Red, así igual que la página web. Una vez que tengas la cita, trata de ser puntual y así se evita que haya muchas personas en el local de Tu Red y podemos respetar el distanciamiento social. Regresamos con Agárrate. Estamos conversando con Rubén Chirino Leáñez, vicepresidente de Megaanálisis, la encuestadora, con el último trabajo que hicieron, que además trae una información que hay que conservarla, Rubén, porque ahí tenemos la data de cómo se ha portado la opinión pública con respecto a hechos como los diálogos, las conversaciones que ha habido entre una parte y la otra. Y simplemente... yo diría que al final de leer todas estas encuestas y todo este histórico, uno diría por qué siguen dialogando y por qué siguen conversando, ¿no? Si se sabe que nunca se llega a nada y que además es una medida impopular. Claro. Así es. Cuéntame cómo sigue la encuesta. Perfecto, Patricia. Bueno, la encuesta continúa en el mismo orden de ideas, en preguntas muy importantes que tocan fibras delicadas para distintos grupos, pues en base a tergiversar la realidad se ha tratado o se ha manejado la narrativa interna en el país. ¿Usted cree y confía en que el CNE garantizará condiciones para que los resultados de las próximas elecciones del 2021 sean confiables y transparentes? No 72.1, sí 18.9, no sabe 9%. De nuevo vemos cómo el CNE es un ente sin credibilidad o con muy poca credibilidad, tomando en consideración la responsabilidad que tiene. 72.1 no confía en los resultados. Eso es hoy, julio, o el mes que recién terminó, julio 2021. Ahora, en el paso del tiempo, ¿qué es lo que ha pasado con la confianza del CNE? Aquí tenemos la siguiente gráfica. Si está en pantalla, podemos ver cómo desde marzo del 2013 hasta julio del 2021 se ha comportado la confianza en torno al CNE. Vemos que en marzo del 2013, cuando fue electo Nicolás Maduro versus Capriles, el CNE contaba con un superávit positivo del 67%, ¿ok? En aquellos tiempos. Esa es la línea amarilla que tienen en sus pantallas. Luego vinieron las elecciones municipales, vemos cómo la línea empezó a descender. La línea alcanza un pico previo a las elecciones de diciembre del 2015, ¿ok?
¿ok? Ya ha pasado 2 años desde la elección de Maduro. Y en ese momento se gana la Asamblea Nacional el grupo opositor de la Mesa de la Unidad Democrática. A partir de ahí en adelante vemos cómo hay un descenso estrepitoso. Ha habido consultas, ha habido elección de constituyente, elección presidencial del 2018, regionales 2017, municipales, en fin. Tibisay Lucena salió en junio del 2020, ahí está la gráfica. Tibisay Lucena hubo una mejora de 2 puntos porcentuales, que lo que duraron fue un mes, porque luego cayó. Luego cambiaron los 5 miembros en mayo de este año, y seguido de esto hubo un aumento de 3 puntos porcentuales, de los cuales ya se perdieron 2. En fin, no hay evento que remoce y que haga que se recupere la confianza en el CNE. Como podemos ver, la desconfianza en el mismo sigue siendo abrumadora, amplia, y como punto clave vemos que el último pico elevado de aceptación del CNE y de confianza hacia el CNE fue previo a la elección del 2015. ¿Qué significa esto? Que lo veremos en la gráfica siguiente, con su histórico también, en que la última vez que los venezolanos votaron con confianza, con entusiasmo y con esperanzas reales de cambio, y que el resultado favoreció a una gran mayoría y una gran alta participación, todas esas esperanzas, todas esas voluntades, todo ese entusiasmo se deshizo y se desvaneció en la nada de una política, de una narrativa y de un accionar incoherente, errático, que al final despilfarró un capital e hizo, obviamente, que el elemento a continuación que estudiamos, que es el voto, se viese perjudicado como elemento de cambio. Al preguntarle a los venezolanos en la pregunta siguiente, ¿confía usted en que ejerciendo el derecho del voto se pueden producir los cambios que necesita Venezuela? 68.3% dice hoy en el mes pasado, julio, que no, 18.9% que sí, 12.8% no sabe. Recordemos que estamos en un ambiente, entre comillas, preelectoral, porque todos los aparatos y medios de propaganda internos del país hacen publicidad y mención al evento de las elecciones regionales. Con todo eso, la negativa a votar es del 68.3%, o la negativa a confiar en el voto como instrumento de cambio. Cuando vemos la data histórica, podemos ver, que es en la gráfica siguiente, como igualmente desde marzo del 2013 hasta julio del 2021, como el pico, el punto más elevado de esa confianza en el voto se obtuvo entre diciembre del 2015 y marzo del 2016. Aquella vez cuando andaba Henry Ramos Ayud desmontando los cuadros de Chávez, en aquella efervescencia, en esos 3 meses, esos 4 meses, diciembre, enero, febrero y marzo, el pico por la confianza en el voto era el más alto que ha habido en Venezuela. Luego, como pueden verse en la pantalla, ahí están todas las elecciones, hay una caída estrepitosa hasta el mes de julio del 2017, cuando se anunció la consulta popular, que no era un evento oficial, que era un evento organizado por la oposición. Hubo una mediana participación, un mediano entusiasmo, pues hubo una gran participación. Aún todavía nosotros diferimos de lo que se anunció ese día, pero hubo una importante entusiasmo, un mediano entusiasmo con respecto al anterior, y nuevamente cayó. Podemos darnos cuenta que el voto para los venezolanos es una herramienta inocua. Su mejor escenario en la actualidad lo tuvo en el mes de marzo de 21 puntos porcentuales, pero no deja de andar alrededor de los 21, ha llegado a estar en 12, en 16. La gente no cree en el voto. ¿Y por qué los venezolanos no creen en el voto? Porque los venezolanos han votado y no han visto resultados y cambios. ¿Cuál es el cambio que aspiran desde hace más de 6 años? Cambio de gobierno, cambio de Maduro, cambio del chavismo. Entonces, lo mismo que sucede con el voto, sucede con el diálogo. Son eventos, son herramientas que perdieron filo, perdieron capacidad de ser efectivas. Simplemente son simples partes de eventos anecdóticos y ya cíclicos en el país.
los venezolanos no conocen más que nadie esta repetición, este eterno día de la marmota que se vive en Venezuela a nivel de la política. Qué tristeza, porque son las dos herramientas que son democráticas realmente, ¿no? El diálogo y también las elecciones, ¿no? Claro. Y lamentablemente todo ha llevado a que el venezolano no las quiera, y son las que son democráticas. Claro, y gran responsabilidad sobre ello tiene, Patricia, la presencia de los mismos actores cometiendo los mismos errores, un uso banal de la política, convirtiendo la política y el ejercicio de la política, como decía, como lo llevó a decir Churchill, o sea, están más pendientes de las próximas elecciones que de las próximas generaciones, están más pendientes, y ni siquiera tanto de las elecciones, sino de las migajas que puedan llegar a tener de esas elecciones. Porque el que esté pensando, y lo podemos decir desde ya, que en las próximas elecciones la oposición o lo que se presenta como oposición le representa algún tipo de peligro al chavismo para hacerse de la mayoría de las gobernaciones y las alcaldías, es ficticio, es ganas de crear expectativas para seguir manipulando a una minoría que es manipulable, pero la gran mayoría no. Luego hicimos la pregunta que también tiene su data histórica. ¿Usted cree que el socialismo trae bienestar, progreso al país y un mejor futuro para las personas? ¿O por el contrario, produce un mal vivir, retrasos para el país y desesperanzas a la gente? Produce mal vivir, retrasos para el país y desesperanzas para la gente, 71.4. Bienestar, progreso para el mejor futuro, 18.8. 9.8 no sabe, no responde. Pero eso es en julio. Cuando vemos un poquito más atrás, podemos darnos cuenta de que el socialismo, el mítico socialismo, es abrumadoramente rechazado en Venezuela. Podemos darnos cuenta la gráfica que tienen en pantalla, la línea azul, cómo refleja que la brecha entre el socialismo, entre el apoyo al socialismo y el rechazo al socialismo es abismal. Entonces, ¿cómo es que la propaganda aún se sostiene? Claramente porque hay un proceso de dominación del país a través del desaliento, a través del engaño, a través de la tergiversación de la verdad. En fin, es un punto neurálgico. También es importante entender, aunque no está en esta encuesta, en otras encuestas anteriores, los venezolanos ven a los políticos de oposición, los asocian como grupos también socialistas. Entonces, están todos inmiscuidos en el mismo sector, en el mismo grupo. Entonces, cuando hay políticos que dicen que el problema no es ideológico, ¿sí? Sí hay un componente ideológico. Y si hay alguien que dice que los venezolanos no han leído a Marx, los venezolanos no han leído a Trotsky, los venezolanos no tienen historial de tantos N libros de historia socialista, sí, pero tienen historial de N kilos de bombonas en la espalda, el historial de N pipas y baldes de agua que cargan, N horas sin luz, N días haciendo colas para gasolina, y todo ese historial, a falta de libros para el venezolano, es socialismo. Y por mucho que lo intenten cambiar, no hay manera ya de revertir esa opinión, así como no hay manera de revertir la imagen de Guaidó y el rechazo que Maduro tiene. La siguiente pregunta también tiene un histórico, y esta se sale un poco de lo político. ¿Con qué frecuencia usted utiliza dólares para costear sus gastos familiares? Siempre, con mucha frecuencia, no muy seguido o nunca los uso. Para el mes de julio, nunca los usa el 40.7% de los venezolanos. Siempre, todo el tiempo, el 9.5%. Con mucha frecuencia, 28.9%. Y no muy seguido, 20.9%. Pero cuando hacemos una evaluación en los últimos 2 años, vemos cómo ha ido decayendo el grupo de hogares en donde no se usan dólares, pasando de 53.9 a 40.7, y cómo a partir de febrero, desde que un mes antes del inicio de la pandemia en Venezuela, los que lo usaban con mucha frecuencia ascendió de manera importante desde un 10.1 a un 28.9%. En resumidas cuentas,
Hoy en 6 de cada 10 hogares venezolanos se emplean y se recurre al dólar en poca, mediana o mucha frecuencia con el objeto de poder mantener la economía familiar y sostener los gastos de la familia en lugar de resguardo. Es decir, un país en donde la moneda no solamente es virtual, es ficticia. El bolívar es algo irreal, es intangible, no existe en esos términos. Y la realidad es que la economía se ha ido cada vez más haciendo dependiente del dólar y de otras divisas, pero el dólar como moneda más fuerte y de mayor arraigo es la que tenemos aquí en el estudio. Luego, Patricia, hicimos una consulta relacionada con un tema que no deja de ser pertinente, porque también, como mucho de lo que sucede dentro de Venezuela, es parte y es usado, es tergiversado dentro de esta narrativa de Alicia en el País de la Maravilla que se ventila aquí adentro. Preguntamos, ¿usted o algún familiar que vive en su casa se han vacunado? 9.3% respondió que sí, 90.7% respondió que no. ¿Ok? A quienes respondieron que sí, se les preguntó, ¿ya se colocó todas las dosis? A ese 9.3%. De ese 9.3%, el 33.8% sí se colocó todas las dosis. Importante decir que son en su mayoría Sinopharm. El 66.2% no se las ha colocado. Importante recalcar que en su gran mayoría son de Sputnik los que no se las han colocado. Es un retraso que es a nivel mundial. Es decir, que con plenitud de vacunación, o sea, con todas las dosis que corresponda, o que corresponde según la vacuna que se emplee, solamente 3.14%, es decir, el 33.8% de 9.3%, 3.14% está plenamente vacunado. Esto está muy lejos del 60 o 70% que estableció el gobierno de Nicolás Maduro para que dentro de un mes y medio, en octubre, se inicien las clases, ¿no? Está a años luz de esa cifra. Está apenas a 3.14% de vacunación absoluta. Eso está muy lejos y mantiene a Venezuela entre los últimos lugares del continente, entre los 3 últimos lugares del continente en vacunación. De eso no se habla en Venezuela. Se muestran grandes colas, pero son eventos y son imágenes efectistas, porque de nada sirve grandes colas en pocos lugares de vacunación. Lo que demuestra es eso, que hay pocos lugares de vacunación. Cuando hay pocas colas es porque hay muchos centros o porque la gente no se quiere vacunar. En fin, es aquella vieja tesis de las paradas y el transporte público. Cuando hay mucha gente en las paradas, la gente dice el transporte público, hay poco transporte público, está malo, está deteriorado, hay pocas unidades. Un buen alcalde se encarga de fomentar la aparición de nuevas unidades. Un mal alcalde crea más paradas y dispersa las personas en las paradas para hacer creer que ahora hay más unidades. En fin, algo similar. Se disminuyen, a la inversa, disminuyen los centros de vacunación, son colas kilométricas, pero en fin, al final son pocos los que están siendo vacunados. Y finalmente, tomando en consideración que es un tema que desde el 11 de julio ha tomado mucha importancia a nivel internacional, Patricia, tocamos el tema de Cuba. Le preguntamos a los venezolanos, ¿usted cree que un cambio político en Cuba, a un sistema de gobierno completamente diferente beneficiará a América? El 84.3% de los venezolanos opina que sí, 11.7% dice que no, 4% no sabe, no responde. Los venezolanos en su gran mayoría desean, aspiran y verían con buenos ojos que en Cuba hubiese un cambio, que hubiese otro tipo de gobierno, hubiesen otro tipo de condiciones. No hay que dejar de pensar que hay una estrecha relación entre Cuba y Venezuela, y la dependencia de una con la otra para muchos de estos venezolanos es indiscutible. Por lo tanto, un cambio en Cuba, indudablemente, para algunos venezolanos
que como lo acabamos de ver, ya no creen en el voto, ya no creen en el diálogo, por culpa de los políticos, que son los que lo han desgastado. Ya no creen en tantas cosas que los políticos le han dicho y no se han cumplido. Bueno, la posibilidad de que un evento de carambola en Cuba repercuta positivamente en Venezuela entusiasma de alguna manera a los venezolanos. Bueno, y creo que también a la misma América. Creo que ya el venezolano está claro en cómo ha influido Cuba en la situación y cómo funciona la cosa geopolíticamente en la región. Así que eso es bien importante. Sí. Esa última pregunta es muy importante. Sí, eso es importantísimo. Los venezolanos están claros de la correlación que existe entre que esto es un estado de una u otra forma bicéfalo, esto es un evento, un país simbionte en donde en un cuerpo con dos cabezas o un solo cuerpo o dos cuerpos con una sola cabeza, en fin. Cuba ya forma parte de una u otra forma de Venezuela y un cambio en Cuba es indudable que repercutirá positivamente para América y para Venezuela. Y de ahí, claro, nace gran parte de la motivación de la respuesta de los consultados. Así es. Bueno, Rubén, gracias por compartir con nosotros, además, en primicia, el resultado de este trabajo de Megaanálisis, que además tocó tantos puntos importantes, no estuvo dedicado a un solo aspecto y me parece que quedamos bien claros con todo esto. Además que hay que decir que Megaanálisis no se ha equivocado en ninguno de los trabajos de campo, porque todo lo que ha dicho Megaanálisis al final ha resultado tal cual como ustedes lo dicen. Así que gracias por eso. No, siempre a la orden, Patricia, siempre un placer. Y bueno, aquí estamos de la mano con la verdad de los consultados y de nuestro país, con la verdad y con el sentir de la mayoría, aunque en los aparatos de propaganda no lo deseen. Así es. Gracias, Rubén Chirino Leáñez. Y bueno, con esto me despido hasta mañana.